Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, salseo y noticias del mundo del espectáculo. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales y que tiene como protagonista a nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, han oído bien. Parece que el guapísimo actor turco ha protagonizado un pequeño, o no tan pequeño, incidente que ha dado mucho de qué hablar. Y es que según varios medios de comunicación, Can Yaman habría explotado al escuchar que se le relacionaba, una vez más, con Demet Özdemir. Al parecer, el actor está un poco harto de que se le siga vinculando sentimentalmente con su excompañera de reparto en la exitosísima serie Erkencikus, especialmente cuando, según él, la petición inicial no iba por ahí. Vamos a analizar todo esto con lupa, porque la cosa tiene miga. Antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les gusta estar al día de los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita para recibir las notificaciones y ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Ahora sí, vamos al lío. Como ya les adelantaba, la noticia que está corriendo como la pólvora tiene que ver con Can Yaman y su presunta explotación, al escuchar el nombre de Demet Özdemir. Según cuentan las fuentes, todo comenzó con una petición de información relacionada con un contrato. Al parecer, alguien solicitó acceso a los términos y condiciones de un acuerdo que involucraba al actor. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Pues bien, la cosa se torció cuando, al parecer, se intentó relacionar ese contrato con Demet Özdemir. Aquí es donde, supuestamente, Can Yaman explotó. Según se dice, el actor no pudo contener su frustración y manifestó su hartazgo ante la constante vinculación mediática con su excompañera de reparto. Al parecer, Can Yaman está deseando dejar atrás esa etapa de su vida y seguir adelante con su carrera profesional, sin que se le recuerde constantemente su pasado sentimental. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman explotó? ¿Es cierto que la petición del contrato tenía algo que ver con Demet Özdemir? Vamos a intentar desentrañar este misterio y a analizar la información disponible para intentar llegar a una conclusión. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la información que tenemos hasta el momento proviene de fuentes no oficiales. Es decir, no hay una declaración oficial por parte de Can Yaman o de su equipo de representación que confirme o desmienta esta historia. Por lo tanto, debemos tomar esta información con pinzas y ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones precipitadas. Dicho esto, es cierto que Can Yaman y Demet Özdemir han sido una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. Su romance en la pantalla en la serie Erkencikus traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la relación llegó a su fin, y cada uno siguió su propio camino. A pesar de que han pasado varios años desde su ruptura, los fans de la pareja siguen soñando con una posible reconciliación. Y los medios de comunicación, conscientes de este interés mediático, no dudan en seguir alimentando los rumores y especulaciones sobre su vida sentimental. Esto, obviamente, puede resultar frustrante para ambos actores, que seguramente desean que se les valore por su trabajo y talento, y no solo por su vida amorosa. En el caso de Can Yaman, es evidente que el actor está intentando reinventarse y labrarse una carrera sólida en el mundo del espectáculo. Tras el éxito de Erkencikus, Can Yaman ha participado en otros proyectos televisivos y cinematográficos, tanto en Turquía como en Italia, donde ha alcanzado una gran popularidad. Además, el actor se ha mostrado muy comprometido con causas sociales y humanitarias, lo que le ha valido el reconocimiento y admiración de muchos. Por lo tanto, es comprensible que Can Yaman se sienta frustrado si se le sigue vinculando constantemente con su pasado sentimental. El actor está trabajando duro para construir su propio camino y dejar atrás la etiqueta de el novio de Demet Özdemir. Y es probable que la insistencia de algunos medios de comunicación en seguir relacionándolo con su expareja le resulte molesta e incluso ofensiva. Ahora bien, ¿realmente Can Yaman explotó? ¿Fue una reacción desmedida y fuera de lugar? Es difícil saberlo con certeza, ya que no tenemos acceso a información de primera mano. Sin embargo, si nos basamos en lo que sabemos del carácter y la personalidad de Can Yaman, es poco probable que el actor haya tenido una reacción violenta o agresiva. Es más probable que haya manifestado su frustración de forma verbal,
dejando claro que no está dispuesto a seguir alimentando los rumores y especulaciones sobre su vida sentimental. En cualquier caso, este incidente nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la vida de los famosos. Es cierto que los famosos son personajes públicos y que su vida privada genera interés mediático. Pero también es cierto que tienen derecho a la intimidad y a que se les respete su vida personal. Los medios de comunicación deben ser responsables y evitar caer en el sensacionalismo y la especulación, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como las relaciones sentimentales. Volviendo al tema de Can Yaman y de Demet Özdemir, creo que es hora de que los fans de la pareja acepten que su relación ha terminado y que cada uno ha seguido su propio camino. Ambos actores merecen que se les valore por su trabajo y talento, y no solo por su pasado sentimental. Y los medios de comunicación deben dejar de alimentar los rumores y especulaciones sobre su vida amorosa y centrarse en su trayectoria profesional. En definitiva, el incidente de Can Yaman nos deja varias reflexiones importantes. En primer lugar, la importancia de ser cautelosos con la información que recibimos y de no sacar conclusiones precipitadas. En segundo lugar, la necesidad de respetar la intimidad de los famosos y de no invadir su vida personal. Y en tercer lugar, la importancia de valorar a los actores por su trabajo y talento, y no solo por su vida amorosa. Así que, mi gente, esa es la información que tenemos hasta el momento sobre este tema. Como les dije al principio, debemos tomar esta información con pinzas y esperar a que haya una declaración oficial por parte de Can Yaman o de su equipo de representación. Mientras tanto, les invito a que me dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene razón al sentirse frustrado por la constante vinculación con Demet Özdemir? ¿Creen que los medios de comunicación están invadiendo la privacidad de los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que siempre intento traerles información fresca y entretenida sobre el mundo del espectáculo, pero siempre con respeto y objetividad. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado un día más y que hayan dedicado parte de su tiempo a ver este vídeo. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También les invito a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es completamente gratis y que así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Vale, pero espera. Que aún no hemos terminado de rascar la superficie de este salseo monumental. Porque claro, la noticia de la explotación de Can Yaman ha provocado una cascada de reacciones en redes sociales, desde el apoyo incondicional de sus fans hasta las críticas más feroces de sus detractores. Un verdadero campo de batalla virtual. Y es que, a ver, seamos sinceros, el tema de las relaciones entre celebridades siempre genera una expectación desmedida. Parece que el público y sobre todo algunos medios, se niegan a aceptar que una historia de amor que vimos florecer en la pantalla pueda llegar a su fin. Como si se tratara de un guión que debe seguir un curso predeterminado. Pero volviendo al caso de Can y Demet, la situación es particularmente delicada. Su química en Erkencikus era innegable y la forma en que su romance se desarrolló fuera de la pantalla solo avivó aún más las llamas de la pasión entre sus seguidores. La gente estaba convencida de que eran almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre. Por eso, cuando la relación terminó, muchos fans se sintieron traicionados, como si hubieran sido engañados por una ilusión. Y desde entonces cualquier pequeño gesto, cualquier comentario ambiguo, cualquier coincidencia fortuita es interpretada como una señal de una posible reconciliación. Es una locura. Y claro, los medios de comunicación aprovechan esta obsesión para generar clics y aumentar su audiencia. Cada 2x3 publican noticias sobre supuestos encuentros secretos, mensajes subliminales en redes sociales o declaraciones misteriosas que apuntan a un reencuentro. Todo vale para mantener viva la llama de la esperanza. Pero, ¿hasta qué punto es justo para Can y Demet tener que vivir bajo esta constante presión? ¿No tienen derecho a seguir adelante con sus vidas y construir nuevas relaciones sin que se les recuerde constantemente su pasado?
¿No merecen que se les valore por su talento y su trabajo, en lugar de ser reducidos a una simple etiqueta de expareja? Son preguntas importantes que debemos hacernos como consumidores de contenido del mundo del espectáculo. Porque al final, nosotros somos los que alimentamos esta maquinaria de rumores y especulaciones. Si dejáramos de prestar atención a este tipo de noticias, quizás los medios se verían obligados a cambiar su enfoque y a centrarse en temas más relevantes. Ahora, hablando de temas relevantes, es importante destacar el trabajo que Can Yaman está realizando en Italia. El actor ha logrado consolidar una exitosa carrera en el país europeo, participando en series de televisión, campañas publicitarias y proyectos solidarios. Se ha convertido en una verdadera estrella. Y es que, el talento de Can es innegable. El actor tiene una presencia magnética en pantalla, una gran capacidad para conectar con el público y un carisma arrollador. Además, se ha esforzado por aprender italiano y por integrarse en la cultura local, lo que le ha valido el respeto y el cariño de los italianos. Por eso es aún más frustrante que se le siga vinculando constantemente con su pasado sentimental. El actor está demostrando que es mucho más que el novio de Demet Özdemir, y merece que se le reconozca por sus propios méritos. Además, Can está muy comprometido con causas sociales y humanitarias. Ha creado su propia fundación, Can Yaman for Children, que se dedica a ayudar a niños desfavorecidos. Y ha participado en numerosas campañas de concienciación sobre temas como la violencia de género y el cambio climático. Es un actor que utiliza su fama y su influencia para hacer el bien, y eso es algo que deberíamos celebrar y valorar. En lugar de centrarnos en chismes y rumores, deberíamos destacar su compromiso social y su labor humanitaria. Y hablando de Demet, también es importante reconocer su talento y su trayectoria profesional. La actriz ha seguido trabajando duro desde el final de Erkencikus, participando en series de televisión, películas y obras de teatro. Se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Demet es una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Además, tiene una gran conexión con el público y un carisma arrollador. Es una estrella en ascenso que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Por eso, también es injusto que se le siga vinculando constantemente con Can Yaman. La actriz merece que se le valore por su propio trabajo y talento, en lugar de ser reducida a una simple etiqueta de exnovia. En definitiva, mi gente, creo que es hora de que dejemos de alimentar esta obsesión por la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores merecen que se les respete su privacidad y que se les valore por su trabajo y talento. Y los medios de comunicación deberían centrarse en informar sobre sus logros profesionales y su compromiso social, en lugar de seguir alimentando rumores y especulaciones sobre su vida amorosa. Así que la próxima vez que vean una noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir, les invito a que se pregunten si realmente vale la pena prestarle atención. ¿Aporta algo positivo a sus vidas? ¿O simplemente alimenta su curiosidad morbosa? Quizás sea hora de que cambiemos nuestros hábitos de consumo y que empecemos a valorar el contenido que realmente importa. Y ahora sí, mi gente guapa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que siempre intento traerles información fresca y entretenida sobre el mundo del espectáculo, pero siempre con respeto y objetividad. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado un día más y que hayan dedicado parte de su tiempo a ver este vídeo. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También les invito a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es completamente gratis y que así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, gente, vivan y dejen vivir. El salseo está bien, pero con respeto y empatía. Hasta la próxima.